y Laura Blecher. Ahora la va a presentar bien como corresponde Karin Gibaum. Así que bienvenida a las dos chicas. Y bueno, Karin, te cedo la palabra. Mm, Bueno, muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a todos en nuestro programa de Salud y Bienestar. Bueno, me voy a disculpar de nuevo por estar sin cámara, pero como saben, yo estoy desde Austria, estamos con el tema del eclipse solar y tenemos poca conexión, así que no sé si yo los voy a poder acompañar durante todo el programa, pero sí lo tienen Alfredo y tenemos hoy a nuestra invitada especial, que es Laura Plejer, la licenciada Laura Plejer, psicóloga, psicoanalista, especializada en psicología constructiva, en temas de salud, salud mental, salud y bienestar. Y hoy nos va a tocar un tema muy, muy especial. Ella es radicada en la ciudad de Capital Federal y también en la costa, en Mar del Plata, donde brinda sus servicios como asesora y psicóloga. Así que cualquier cosa que quieran tener los contactos, se comunican con nosotros, con la radio, que se los pasamos con gusto. Bienvenida, Laura, ¿cómo estás? A ver si te presentás un Hola, poco y nos decís qué es la buena salud Karen. y el bienestar. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Alfredo, Karen? Gracias por invitarme. Me encanta estar acá. Gracias a vos. Bueno, es un tema, el tema de la salud mental, ¿no? Más hoy por hoy, como está toda la gente, la virtualidad, bueno, y todo lo que viene sucediendo, ¿no? Tantas alteraciones que tenemos a raíz de la psicología, a raíz de, bueno, la parte económica también, ¿no? Bueno, hay mucha gente que está pasando necesidades y mucha gente con depresión también, ¿no? Y decían que para esta época, ¿sí? Después las enfermedades cardíacas eran las número uno y hoy pasaron a ser las enfermedades mentales, ¿no? Así que bueno, te cedo la palabra, quiero que explayes un poquito de toda esta situación y bueno, cuáles son los caminos a seguir y las recomendaciones que le darías a la audiencia como para estar un poco mejor o que no se hagan tanto conflicto, tanto problema, ¿no? Yo pienso que tenemos que empezar a concientizar nuestro estilo de vida, que tiene mucho que ver en el estado de ánimo que vamos a tener. eh, es causa de las depresiones en gran parte, la forma como vivimos, que no nos damos cuenta. Vivimos en automático, eh, como robots, hacemos lo que hacemos y no nos damos cuenta. Que respiramos un aire tóxico todos los días, que comemos mal, que no nos movemos. Bueno, que hacemos todas cosas que son incompatibles con nuestra esencia humana, con nuestro ADN humano. Entonces, obviamente nos vamos a deprimir. Bueno, los vínculos también que todo el mundo tiene son tóxicos. Eh, Como que nadie se da cuenta de su forma de vivir. Y claro que va a repercutir en muchas patologías. La depresión ya sería lo de menos, cada vez hay más casos de autismo en los chicos, hay suicidios, bueno, enfermedades, como decís vos, Alfredo, los ataques cardíacos, toda la vida. ¿No Y ya hay pensás, muchísimos. Laura, Sí. no pensás que todo esto que vivimos como sociedad, o sea, bueno, ustedes en Argentina, en América Latina, la viven de otra forma diferente a que acá en Europa y en cada país? Porque como Mm, sabemos en la psicología, tenemos una psicología colectiva y una psicología individual, ¿no? Y mm, también cada área depende de cómo se van formando y después tenemos lo que son las familias, los núcleos, que en otro momento lo vamos a poder explicar mm. con tu presencia en el programa para que para que la gente entienda cómo es el tema de los análisis de las conductas, ¿no? Conductas humanas, porque yo creo que es un tema muy interesante. Pero mi pregunta es hacia vos, porque nuestro público más que nada es el público de Argentina, América Latina, y bueno, quienes nos quieran escuchar en español, pero ¿cuáles pueden ser esos factores que interfieren mucho en el área de las conductas y de el de desvanecerse o digamos, viste como uno dice, ¿te acordás Cristina del Valle decía me agarra la pálida? El desvanecerse, el Mm. decaerse, ¿tiene que ver con el área familiar o tiene que ver también con la sociedad y digamos las leyes
vamos a decir, que imponen una sociedad? Yo creo que nunca es una sola cosa. Para que pase algo, para que algo se dé o se desencadene, siempre hay una multicausalidad, es un conjunto de cosas. Nunca es una, es un poco de todo. Ninguna La- causa por sí sola va a ser suficiente. Laura, ¿qué opinás de los brotes psicóticos que cada vez está viendo más, sí? Y de que vivimos en esta jaulita de la rata corriendo para llegar a ningún lado con todos los estímulos externos, sí, de los dispositivos y de las necesidades impuestas por el sistema capitalista, sí, que te hacen generar necesidades que realmente perjudican al ser humano, ¿no? Y bueno, con respecto al autismo que vos hablabas, mi hija que se recibe psicopedagoga está viendo justamente muchos más casos, ella se está especializando en el tema de autismos. ¿Por qué crees que se producen o que se están detectando más casos ahora en la actualidad? El autismo, bueno, ya está comprobado, ya hay evidencia científica que tiene muchísimo que ver con la alimentación. Como que la alimentación a base de ultraprocesados es causa de autismo. O no sé si causa, solamente, como decimos, venimos diciendo, es un conjunto de causas, pero tiene mucho que ver. Y el estilo de vida. Yo trabajo muchísimo con el estilo de vida, creo que es todo, porque hasta ahora todos creíamos que todo era genético, que bueno, y bueno, es genético lo que tengo, porque mi mamá o mi papá tenían lo mismo, mis abuelos también. Y lo que se hereda en realidad es un estilo de vida. Eh, no se heredan las enfermedades en general. Hay algunas enfermedades congénitas, no digo ninguna, pero en general lo que heredamos es una forma de vida, costumbres, hábitos, una forma de alimentarnos, la vida sedentaria que estamos acostumbrados. Eso es lo que uno, más que heredar, bueno, yo digo heredar, es lo que conocimos, lo que aprendimos y lo que nos Sí, apropiamos. pero Y eso tiene convengamos, mucho que ver con las enfermedades, pero tanto mentales como físicas. Yo sí, no separo tanto las cosas, trabajo mucho con la psicología integrada, creo que el- lo mental y lo físico van de la mano. Si uno está mal mentalmente, se va a enfermar. Más tarde o más temprano se va a enfermar. Y si uno está enfermo biológicamente, no puede estar sano mentalmente tampoco. Porque no somos una cabeza por un lado y un cuerpo por otro. Todo tiene que ver con todo. está Entonces creo bien, que es importante empezar a concientizar esta unidad del ser humano entre salud mental y salud física. pero convengamos que la medicina moderna, la alopática sí, actual, ha dividido al ser humano, sí, lo ha seccionado justamente por la industria de facturación y la industria farmacéutica, y eso hizo que se trataran todos los sistemas aislados, ¿sí? del organismo. Y justamente, a ver, convengamos que esto que vos decís de la comida, la alimentación y la vida que lleva la familia, ¿no? Con los dos padres trabajando, el niño criándose solo, comiendo alimentos Ujú. ultraprocesados, sí, que es lo que se vende en los supermercados, o la comida chatarra también, del llame ya. Eso viene sucediendo y bueno, que vos estás comentando, ¿no? Que yo también, o sea, soy un convencido de que viene pasando por el tema de la alimentación, los grados de obesidad, el sedentarismo, si los dispositivos hicieron que los chicos, y la pandemia también, ¿no? Hicieron que los chicos se queden adentro, se queden con los dispositivos y no conectaran con deportes como hacíamos antes, que jugábamos al fútbol en la canchita, en el campito, o teníamos una vida más libre, ¿no? En la naturaleza y con el contacto con la naturaleza, con el sol, y todo eso no está sucediendo hace muchos años, ¿no? Entonces, Ujú. hay que volver a las bases, ¿no? A las raíces, por lo que estoy entendiendo, como para sanar todas estas Totalmente. cuestiones, ¿no? Convengamos que hay grado Decimos, obesidad en niños, sí, diabetes en niños que no se veía, hipertensión en niños, o sea, es gravísimo lo que está pasando a nivel social. sí, totalmente. Coincido, Alfredo. Todas las patologías están aumentando muchísimo. No sé, en la época de nuestros abuelos se comía de otra manera. Bueno, las enfermedades crónicas, tanto mentales como físicas, ¿cuándo empezaron? Después de la Revolución Industrial.
¿no? Con la revolución industrial se empezaron a comer ultraprocesados, se empezó la industria farmacéutica, bueno, todo lo que ya conocemos, y ahí empezaron las enfermedades crónicas. Antes no existían, porque se comía de otra manera, se vivía de otra manera. ¿No pensás en cierta forma que, bueno, yo acá no voy a trabajar como psicóloga, ¿sí? Trabajo como periodista, por eso te hago las preguntas para nuestro público. ¿No pensás en muchos casos que el tema que estabas diciendo sobre que somos un conjunto, ¿no? El cuerpo con la mente no nos podemos separar. Pero ¿no pensás también que el desorden que hoy se vive culturalmente, como decir, respetando todo, ¿no? Pero como decir que hoy se rompen las familias, hay familias ensambladas, monoparentales, etcétera, etcétera, y se quiere vender todo como si fuera normal. ¿No pensás que eso también es lo que desestabiliza al ser humano porque vamos contra la naturaleza sin justificar y sin aportar una información sobre esto o lo otro? No estoy aportando una opinión, sino que estoy haciendo una pregunta sobre los factores que se van generando en nuestra sociedad. Totalmente, yo creo que el ser humano tiene, bueno, a veces a partir de la adolescencia una naturaleza como de rebelarse, se va alejando de la familia. Ahora todos dicen yo no quiero casarme, no quiero tener hijos, es lo más común. En chicos, no sé, entre 15 y 25 años ya nadie se quiere casar, es muy raro. Y no, y ahora está de moda vivir solo. Y sí, claro que tiene que ver. Yo creo que el ser humano necesita su tribu, su familia, sus raíces. Claro que lo necesita y repercute en la salud no tenerlo. Y ir alejándose de las bases, de nuestras raíces. Claro que repercute. Laura, con respecto a esto que decís de la familia y de los jóvenes que no se quieren casar, que tampoco quieren tener hijos, esto viene sucediendo hace bastante, en Europa también más, y de hecho acá en la Argentina ha bajado la natalidad, incluso tenemos 1 por 1, o sea, prácticamente de un muerto por un nacido, y eso hace que la población vaya incluso disminuyendo, ¿no? Y la producción, o sea, de esa sociedad también activa, en todo lo económico que a eso respecta, ¿no? Ahora, ¿cómo volver a las bases cuando los chicos nos vieron a nosotros renegando, luchándola, peleándola para criar a nuestros hijos, para que tengan una buena educación? Y hasta nosotros mismos decíamos, sí, para tener un hijo hay que tenerlo bien y hay que criarlo bien. Y nos vio a los dos padres trabajando para salir adelante y con cada vez más necesidad y más dificultad económica, ¿no? ¿Cómo refutás todo eso, ¿no? Como psicóloga y en la sociedad. Y no es fácil, porque estos chicos que no quieren tener una familia, vienen de padres que seguramente se separaron, se llevan mal entre ellos, bueno, de la nada no son las cosas, seguramente ya vivieron muchas cosas complicadas en sus propias familias. Entonces, bueno, por eso no quieren. Yo creo que cada uno tiene que hacer su propia experiencia, se van a golpear seguramente. Y bueno, con el correr de los años, a lo mejor la gente después quiere otra cosa. Después, claro, lo político tiene mucho que ver, la falta de oportunidades, todo tiene que ver. Pero bueno, seguramente cuando les empiecen a pasar cosas por estar solos, porque tampoco es fácil estar solo, es duro vivir solo, todo muy lindo, que uno hace sus experiencias, pero cuando llegan las cosas dolorosas, estar solo tampoco es fácil. Entonces cuando a uno después le pasa, y ahí a lo mejor cambian. No se puede saber. Bueno, y aparte cada experiencia es individual, tampoco podemos poner a todo el mundo en la misma bolsa. Cada persona tendrá su camino personal, intransferible. Pero bueno, lo político también tiene mucho que ver, toda la situación socioeconómica. Y con el gobierno este que de Milei, ¿cómo lo ves? Hay mucha juventud adicta, ¿no? O adepta al gobierno de Milei y que de hecho la famosa batalla cultural, ¿no? Que está tan de moda esa palabrita. ¿Cómo ves todo esto Bueno, también, ya que tenemos un hablaste de lo político? presidente, bueno, tenemos un presidente que hace una apología de la soltería.
de alguna manera, del individualismo. Y bueno, la gente copia. Porque, a ver, todos los votantes que tiene son personas que están identificadas con él, no solamente con su ideología política sino con él, con su forma de vida, porque uno vota todo, vota el combo, no vota solamente la idea. Ahora, te Uno hago la vota pregunta del millón. su forma de vida, uno compra todo. Sí, te hago la pregunta del millón. Como psicóloga, ¿cómo lo ve al presidente Javier Milei? Porque se habla mucho de enfermedades mentales, ¿no? Y de su, bueno, sus brotes psicóticos, su personalidad. ¿Cómo ves, sí, ya patológicamente, ¿no? Como psicóloga, si lo tuvieras como consultante o como paciente al presidente Javier Milei? Y no es una personalidad muy común, digamos, muy estándar, es bastante particular nuestro presidente. Yo no me gusta opinar de alguien que yo no lo conozco en persona, que nunca hablé con él. No me siento, no me sentiría seria opinando de alguien con el que yo nunca tuve una entrevista, nunca hablé. Porque bueno, yo te puedo decir lo que veo como una ciudadana más. Pero yo no lo conozco como persona. Pero sí, muy común no es, una personalidad muy común no tiene. Bueno, Digamos, una personalidad extrovertida y como vos decís, muy particular. Alfredo, no la comprometa porque nosotros tenemos un problema. No podemos, por ética profesional, no podemos dar un aporte clínico y menos en Argentina. Si yo les digo de acá algo, no hay problema, yo estoy lejos. Pero allá ustedes en el país, como es una persona muy particular, también hay ese tipo de personas que te hacen juicio o no sé, te echan, es como cualquier cosa porque falta cierta madurez, ¿sí? Social. Por eso, toquemos otro tema, por favor. Dale, dale. Bien, buen aporte. Bueno, Laura, te voy a hacer una pregunta y después te sigue preguntando Alfredo también, porque es más fácil para él preguntar sobre temas psicológicos que para nosotras entre las psicólogas. Pero mi pregunta es la siguiente. Como vos decís, copian. En Argentina copian y el caso también, digamos, personal y particular. Una pregunta mía sería el tema de los códigos, porque como vos decís, una vida sana, una apariencia sana, ¿no? ¿Y cómo es el tema? Por ejemplo, acá en Europa se comentó mucho el tema de las zapatillas de Milei, ¿sí? Vamos a decir, porque, bueno, tenemos, como decir, Argentina tiene un presidente muy especial con una cierta personalidad que por eso se identificó del grupo, ¿no? Porque es la excepción, el outsider, como dicen. Entonces, acá se criticó mucho. Y por cierta forma, fui atacada por la sociedad argentina que me decían, no tienen otra cosa más importante que fijarse en las zapatillas del presidente. Es porque a nivel internacional se tienen códigos diplomáticos donde uno dice, como nosotras las psicólogas, si vamos al consultorio tenemos que estar de trajecito, de camisa, también vestidas mucho de negro, ¿no? Para neutralizar los colores. En el ámbito diplomático tienen que estar mucho de traje, como los bancarios también, porque o como los médicos en el hospital con sus ambos, ¿no? Te dicen, bueno, y a nivel presidencial también es importante que usen corbata, camisa, saco y zapatos. ¿Por qué se le tolera tanto al presidente argentino también que vaya con mameluco y todo, y se critica a las personas que critican esa postura? Yo creo que él tiene un personaje. Hay un personaje en bueno, toda su forma de ser y bueno, que incluye la vestimenta. La vestimenta no va separada de su personaje, que es lo que los votantes compran, con lo que se identifican. Se identifican con su forma de vida,
con su vestimenta, no solamente con las ideas. La ropa es parte del todo. Claro, pero justo Argentina, que es una sociedad que siempre se fijó mucho en el qué dirán, en cómo va vestido uno o el otro, siempre te etiquetean por la forma de vestir. ¿Por qué se le tolera al presidente todo y es criticado el que critica al presidente? Es una contraposición, ¿no? Y ahí por eso te digo, porque ahí le sacás, digamos, el origen de qué sucede con la sociedad argentina. Bueno, lo que pasa es que la sociedad argentina ya no es lo que era. Así como ya no comemos igual que nuestros abuelos, se come de otra manera, se vive de otra manera, la gente ahora piensa de otra manera también, ¿no? ¿Por qué pensás que hay una epidemia de obesidad en la Argentina? De cada 10 personas, 7 son obesas casi que uno ve por la calle. O excedidas de peso, bastante. Casi nadie está en su peso hoy por hoy, por ejemplo. Me parece que no tiene nada que ver, pero todo tiene que ver. No, sí, eso es verdad, pero yo creo que el tema de lo que decís del sobrepeso, que es un tema importante que también lo podemos tratar en otra oportunidad, es la ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con la ansiedad? Y también me gustaría que entonces, cuando hablamos de la ansiedad, nos digas qué se puede hacer como sociedad para bajar un poco esa ansiedad. Aparte de que siempre se recomienda una terapia, por supuesto, en los casos de ansiedad, porque sin terapia no se puede solucionar con una medicación psiquiátrica. La medicación te ayuda biológicamente, pero las conductas solamente a través de una terapia. A ver si podés Bueno, tocar un poco ese tema, que creo que es bastante específico en tu especialidad. la ansiedad está comprobado, hay mucha evidencia científica actual. La ansiedad tiene mucho que ver con la forma de vida y con la alimentación. Esto es información nueva, porque hasta ahora lo único que había era tomar una pastilla. Ahora está comprobado que el azúcar trae ansiedad, porque aparte hay una adicción al azúcar. Y la persona se pone cada vez más ansiosa. Y la ansiedad es abarcativa, no es solamente la comida. Tiene que ver con todo lo que uno hace. La forma de vida, sobre todo en las ciudades, fomenta muchísimo la ansiedad. Las redes también, hay una adicción a redes. Bueno, todo está armado para que el ser humano sea ansioso. Y Todo por está eso, armado. el tema que estás hablando de la ansiedad, ¿cómo se puede regular eso? Poniendo digamos, teniendo una rutina diaria de decir, bueno, miro las redes a tal hora o tanto tiempo. Yo creo que hay que implementar una autodisciplina. La autodisciplina es básica. Eh, no sé si eso lo puede hacer un programa de gobierno, creo que es algo más individual. Cada persona, bueno, yo creo que ya hay suficiente información disponible en todos lados, pero bueno, Pero no no es todo, no todo el mundo, demasiada, no todo- no es demasiada, como vos decís, hay suficiente información, pero el problema es que muchos van como a YouTube o a Facebook o a Instagram o en Google. ¿Y qué sucede? ¿Quién sabe cuál es la capacitación de la persona que escribe ciertos artículos? ¿Quién sabe si esas informaciones son las correctas? ¿Cómo sé identificar y clasificar lo que me conviene y lo que no? Bueno, hay evidencia científica. Yo creo que lo que ya tiene evidencia científica, hay cosas que ya se investigaron. No es todo confiar en la persona que hizo el video. Hay mucha evidencia actualmente. Lo que pasa es que no todo el mundo este, tiene un nivel de concientización que está dispuesto a hacer algo, ¿no? Hay gente que prefiere la comodidad, la zona de confort, la queja. No todo el mundo está en el mismo camino. Laura, pero estamos adoctrinados para eso, ¿no? O sea, a ver, y convengamos que las crisis de pánico también que hay cada vez más y más en los jóvenes es un trastorno de ansiedad compulsiva también, ¿no? Entonces, vos estás hablando, sí, porque no es solo la alimentación, la alimentación es
bueno, generar una vida virtual que no existe en realidad y después cuando lo llevas a la realidad es muy difícil sostener eso, ¿no? Porque todos están los jóvenes mismos, ¿sí? Están con la fotito mostrando sus cuerpos y con poca ropa y todos están vendiéndose, ¿sí? Porque están en una vidriera virtual, pero después cuando llegan a la realidad para interactuar con otro ser humano, las cosas son realmente distintas, ¿no? Y toda esa exposición que están haciendo, o sea, yo creo que ahí está el grave problema de la juventud de hoy, ¿no? Y que los menores también Claro. están consumiendo toda esa información también, ¿no? Que es gravísima. Y las redes son un factor importantísimo, importantísimo de alteración mental y de adicción y de ansiedad, de origen de la ansiedad. Sí, ¿Qué pero opinas del growling y del bullying que se hace también en muchos de los colegios, ¿no? Y está tan de moda, ¿no? Lamentablemente. y yo creo que tiene que ser penalizado de alguna manera. Sí, Y pero creo que es como mal. psicóloga y Hay como en los colegios, ¿cómo lo trabajás? Porque es difícil. ¿Cómo? En los psicólogos, o sea, como psicólogo y en los gabinetes psicopedagógicos de los colegios, cómo lo trabajás o cómo lo Disculpe, porque abordás? Porque los chicos se me está están... cortando, Sí, perdón, se me está cortando a mí. bueno, Yo bueno. te agradezco mucho tu participación, Laura. Te dejo con Alfredo y en la próxima invitación voy a estar más tiempo presente. Te agradezco mucho y sigan, por favor, tratando este tema porque es muy interesante. Los voy a Gracias. seguir después escuchando. Hasta luego. Chao, Hasta luego, gracias. Karim, muchas gracias. Bueno, escucha, estábamos hablando justamente del tema del bullying que se está produciendo cada vez más, ¿no? Y está tan lamentablemente de moda, y el tema del grooming, ¿sí? O growing, como le llaman los jóvenes, que también es la exposición y el bullying en las redes, ¿no? Y todo esto que se está viviendo en las redes sociales. ¿Cómo ves todo eso que pasa generalmente en los jóvenes, pasa en los trabajos, pasa en las escuelas, lamentablemente, de niños, ¿sí? Se está viendo en casos en escuelas primarias también, que es una locura, ¿no? ¿Cómo ves todo eso como psicólogo, como profesional? Creo que ahora hay como más concientización, más conciencia. En otra época nadie hablaba, los chicos tenían que soportarlo en silencio. Antes se soportaba en silencio, ahora se está hablando más, se puede comunicar, que ya es bastante. Y creo que los padres tienen muchísimo que hacer acá. Tiene que ver con el rol de los padres. Tienen que estar más presentes y comunicarse más con sus hijos. Sí, pero vos estabas diciendo ahí de los padres. Ahora yo te cuento la realidad que se vive, lamentablemente. Los dos padres trabajan todo el día, los chicos se crían en una institución educativa o donde pueden, o a veces lo crían los abuelos, ¿sí? Y realmente la comunicación que se tendría que dar en la cena, por ahí que en el momento que están la mayoría juntos, coinciden en ese horario, los chicos están o en la computadora o con el celular y los padres mismos también, o están consumiendo estos programas de televisión que realmente no, no, no alimentan nada ni educan nada, ¿no? O sea que la Claro, porque comunicación no se da en todo el día. claro, es toda la familia, aparte que está, los chicos con las redes, pero los padres también. Es muy difícil. Bueno, los maestros, los profesores, todos los, digamos, los subrogados de los padres, que son los profesores, maestros, directores, bueno, también. Es muy importante. Porque el chico solo no se puede defender de todo esto. Necesita adultos Sí, que pero lo... ojo que vos decís de los maestros, pero yo di clases, sí, incluso daba de nivel inicial hasta noveno en su momento que se daba, y realmente a los padres te venían a hacer lío, ¿sí? Cuando vos querías ponerle límite a los hijos, ¿no? Entonces, ¿cómo abordás desde el educando, ¿sí? A ese niño que vos le querés poner límite y realmente el padre viene y te cuestiona. Que, ay, pobrecito el niño, entendés que le quisiste poner límite. ¿Qué pasa ahí? Sí, sí, los maestros tienen miedo de los planteos de los padres, tienen mucho miedo. Muy complicado, muy complicado. Creo que tiene que haber proyectos de ley
con estos temas. Creo que tiene que haber proyectos de ley en el Congreso, en el Senado. Es muy importante, porque tiene mucho que ver con la salud mental de los chicos. ¿Qué tip le darías, sí, a un papá, por un lado, después a un educando y después al niño también que por ahí pueda tener, sí, la escucha de alguna entrevista de estas, sí? ¿Qué tips le darías, sí, en ese orden, ¿no? Al papá, que es el principal, porque tiene que pasar de ahí, después al educando, sí, al docente que hace lo que puede, porque muchas veces conozco, sí, colegas docentes que se han tenido que, o sea, exponer a denuncias con ministerio, con policía y demás por ponerle límite a los hijos y exageraban esas denuncias y incluso hasta han perdido el cargo o han tenido que renunciar o han pasado a tareas pasivas, ¿no? Y después a un niño también, esas tres, o sea, por separar esas tres respuestas para que cada uno pueda abordar en esa respuesta qué es, o sea, cuál es el camino como una luz de esperanza, ¿no? A seguir. Tiene que haber como talleres, charlas para los chicos, para los padres, pero separados. Charlas para padres, charlas para chicos, bueno, para los educandos también. Tiene que haber información, porque también falta información. Cuando no hay información, la gente no sabe. Entonces es fundamental que sepan. Charlas, talleres, que sean obligatorios, que haya que ir, que haya que participar, donde se concientice la importancia de dialogar con los chicos, de la presencia, que sepan que esto existe, porque hay padres que ni saben que existe, chicos que tampoco saben, que lo normalizan, porque es muy común normalizar las cosas. Y bueno, lo tengo que bancar porque no queda otra, es así. Está como normalizado, que bueno, la vida es así. No, no tiene que ser así. Sí, lo que pasa que Pero bueno, es información. ¿sabe cuál es el problema en la sociedad? Que nosotros vemos como normal lo que pasa comúnmente. Acá en Rosario pasó, sí, los casos de los delitos, las muertes y todo eso que hubo en un tiempo, empezamos a normalizar lo que pasaba, los hechos que pasaban comúnmente, ¿no? Y eso es lo grave, ¿no? O sea, nos acostumbramos a lo malo y no, por eso no lo resolvemos, ¿no? Entonces, yo creo que tiene que haber, primero desde el Estado, porque son políticas públicas, esto que vos estás planteando, el tema de talleres y eso, porque si no hay, viste que somos hijos del rigor, si no nos obligan, no lo hacemos. Entonces, yo creo que desde el Estado tiene que haber políticas públicas que aborden estos Obligatorio. temas con seriedad. Tiene que haber, como te acordás cuando fue lo de las leyes de tránsito que se daban en los colegios y los mismos niños educaban a los papás, ¿no? Papá, ponete el cinto, papá, pone el giro, papá, está en rojo el semáforo. Bueno, los mismos niños que iban en el auto, ¿sí? Acompañando al papá, educaban al papá. Yo creo que todo empieza por ahí, ¿no? Desde chicos hay que volver a reeducar y volver a enseñar todas estas costumbres que son buenas que se perdieron, ¿no? Y esos mismos niños que vayan transmitiendo a su entorno familiar, ¿no? Yo creo que ahí esa es la clave, porque si no, no va a cambiar esto. Porque Totalmente. pasa Y después esto, tiene que haber, y normalizamos lo que después pasa comúnmente. tiene que haber sanciones penales también para maestros y para padres. Tiene que haber bueno, sí, información, pero si no cumplen con lo que tienen que hacer, tiene que haber sanciones. Si dejan pasar este tipo de cosas, tienen que ser sancionados, porque si no pasa nada, no hay ningún castigo, está todo bien. Es muy importante. Bueno, pero yo la única legisladora que vi tratando un tema de falsa denuncia fue a Carol Lozada, y también cuesta llevarla adelante esa lucha, ¿no? Y convengamos que teníamos causas, entrevisté el otro día a unas mamás, sí, que por falsa denuncia le habían quitado a sus niños, sí, y eso también pasa mucho, muchos padres que incluso han sido privados de la libertad por falsa denuncia, incluso de la misma madre, o de un tío, o de un vecino, o de una abuela, ¿no? Esas falsas denuncias le han privado de la libertad y le han privado del contacto con su vínculo primario que son sus hijos, ¿no? Sí, sí, cada vez hay más información sobre las falsas denuncias. En otra época
se daban por verdaderas las falsas denuncias de mujeres despechadas que denunciaban al ex marido, ese tipo de cosas. No, pero ahora ya hay, me parece que ya hay más recursos con eso. De a poco, de a poco. Bueno, para ir cerrando y no robarte más tiempo, danos un consejo, ¿sí? A toda la audiencia que vos darías con el tema más común, bueno, el tema de ansiedad, pánico, todo esto, que es un tema donde vos sos especialista. ¿Qué le darías como tips del día a día, ¿no? Que sea algo que se pueda hacer, ¿no? Porque como que no le vamos a dar un tips faraónico que después el público no lo pueda llevar adelante. Algo sencillo que el público lo pueda hacer todos los días en su casa para llevar adelante. Yo lo que diría es algo muy, muy simple, muy básico. Volver un poco a la naturaleza. Estamos muy desconectados de la naturaleza. La gente ya no toma sol, está todo el día adentro de la casa con la luz prendida, comen azúcar todo el día, ultraprocesado. Todo eso, aunque no parezca, trae muchísima ansiedad, muchísima. Así que yo, el consejo que daría es volver más a vivir en forma más natural, tratar de ir no sé, a correr a un parque, tomar sol, caminar por una plaza. Son pequeñas cosas, porque no es nada que no se pueda hacer, cosas que haría cualquiera. Todo eso calma muchísimo la ansiedad, la actividad física. Y después, bueno, hay que hablarlo en una terapia, porque también tiene que ver con los vínculos que uno tiene. Hay vínculos que causan ansiedad. Yo creo que los vínculos que causan ansiedad hay que revisarlos. Y bueno, la forma de vivir causa ansiedad. Hay que vivir de otra manera. La solución no está siempre en una pastilla. Creo que hay otras Ahora, cosas ¿cómo hacer también. con esos vínculos que son cercanos? Porque en realidad lo que tendría que hacer es o no tomártelo a pecho o sacarlo, ¿no? De tu vida. Pero bueno, ¿cómo hacer con esos vínculos que son cercanos? Bueno, sí, vos lo dijiste. O lo sacás de tu vida o te relacionas de otra manera. Bueno, son temas para hablar en una terapia. Vincularse de otra manera con la gente cercana. Bueno, y Bu- con los no cercanos también. Bueno, contanos un poquito cómo se conectan la gente contigo, cómo ven la información tuya, si tenés redes sociales, si algún teléfono, si quieres compartir. Bueno, eso. Yo no tengo redes. No tengo redes, no soy muy, no soy nada adicta a las redes. No tengo redes, tengo un Instagram que no lo uso casi, lo miro así, pero no lo uso. No, me manejo por WhatsApp. Mi WhatsApp es 11 26 52 20 43. Mi correo electrónico es blejarlaura19 De esas formas se pueden comunicar conmigo. Bueno, perfecto. La verdad que muy bueno, sí, muy, o sea, ayornado, ¿no? Y muy actualizada la información que estás compartiendo, justamente esto del tema de la alimentación, que es muy importante y ya, de hecho, se sabía, ¿no? Pero la industria alimenticia, que está relacionada con la industria farmacéutica, eh, de hecho, nos alimenta para enfermarnos, para que consumamos los medicamentos, ¿no? Viene un círculo vicioso y el médico que se presta a ese consumo porque dividió al ser humano en pedacitos del cuerpo, ¿no? Y desconectó la mente como para que, bueno, no tenga resolución, ¿no? Entonces tenemos la pastillita que te tapa el síntoma y vos seguís consumiendo cada vez más medicamentos porque te hace más adictivo y no resolvés el problema de base, ¿no? Que son todos estos Lo temas que último venimos que te hablando. quiero decir, Alfredo, lo último que te digo, eh, te- por experiencia, porque vi personas con depresiones graves, con patologías mentales crónicas que se curan cambiando el estilo de vida. En cambio, no conozco a nadie que se haya curado con la pastilla. La pastilla te cronifica. Es para vivir toda la vida dependiendo de la pastilla, con todas las consecuencias que tiene tomar una pastilla, porque tiene efectos secundarios para muchas otras cosas, ¿no? Te hace bien, entre comillas, para una cosa y muy mal para otras. Y nadie se cura.
con una pastilla, pero hay mucha gente que pudo curarse en serio, sanar, cambiando su forma de vivir, en serio, de raíz. Hay que cambiarla en serio, ¿no? No es así nomás, es todo un trabajo, pero se puede sanar patologías crónicas como la depresión, porque la depresión o la ansiedad se dice que son crónicas, como que bueno, uno tiene que convivir con eso, con la pastilla, bueno, habrá días que uno está mejor, días peor, pero hay gente que sana, cambiando su Totalmente. forma de vivir. Es que cuando vos resolvés el problema de base, ¿sí? De la enfermedad, es cuando realmente lo resolvés. Si vos tapás el síntoma con el ribotril o alguna pastillita que te recomienden, no, no pasa nada. Y lo mismo Y pasa después, con todo lo otro, ¿no? A y ver, bueno, la diabetes lo pasa lo mismo, o sea, la hipertensión pasa lo mismo, y con todas las enfermedades modernas actuales que antes no existían, está pasando lo mismo, ¿no? Te enferma la industria alimenticia con el sedentarismo, con la mala alimentación, productos procesados, bueno, y todo eso hace que estemos enfermos y estemos dependiendo de la pastillita, ¿no? Y del médico, ¿no? Porque está ahí asociado también, ¿eh? como decías vos, en algunas cosas hay que volver a las bases. Creo que no en todo, porque si no, no habría evolución. En algunas cosas creo que está bueno volver a las bases y después con el mix de lo nuevo. Está bueno hacer un mix entre las bases más lo nuevo, a ver qué sale. Tampoco nos vamos a quedar en 1920, no es la idea. Pero algunas cosas no estaban tan mal. En algunas cosas la gente era un poco más saludable. En otras no, a ver, porque en 1920 no se hacía ejercicio de fuerza, por ejemplo, que ahora es tan importante. Eso es algo nuevo, que se fue descubriendo. En realidad no es nuevo. En la prehistoria hacían ejercicio de fuerza, no iban al gimnasio, pero mataban animales y tenían que hacer fuerza. Eh, pero bueno, ir como recreando cosas, un poco del pasado más un poco de cosas nuevas. Creo que ahí está parte de la respuesta. Bueno, Lauri, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿sí? Bueno, Laura Blecher, psicóloga, ¿sí? Fue on- desarrollando algunos problemitas que está la sociedad hoy pasando, ¿no? El tema de la ansiedad, depresión, bueno, y todo viene en colapso de todo esto. Así que, bueno, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu información y por compartir estas nuevas, ¿sí? Información sobre las enfermedades, que es la alimentación, ¿no? Sobre todo y el estilo de vida. Yo creo que ese es el cambio fundamental que tenemos que hacer como sociedad, volver a salir a tomar sol, a respirar, a conectarse con la naturaleza y a conectarse con el otro, ¿no? Porque vamos a los bares y cada uno está con su celular, en su red social y no se mira ni siquiera a la pareja, ¿no? Es algo que realmente hay que volver a conectar. Así que bueno, muchísimas gracias, ¿eh? Y obvio que contás con el espacio siempre que lo necesite y está muy bueno que nosotros como comunicadores tengamos la responsabilidad de difundir estas cosas, ¿no? Y no solo mala noticia y todo lo que están vendiendo los medios masivos, que es realmente más enfermante, ¿no? Entonces, bueno, tener esta nueva visión, esta nueva oportunidad de comunicar distinto, es lo que realmente yo creo que es lo positivo. Bueno, gracias, Alfredo. Gracias a vos, Laura. Besos. Chau, chau. Chao. Bueno, y así pasaba Laura Blecher, si ella es psicóloga, abordando también un poco los temas a tratar de la modernidad, ¿no? Así que bueno, no se olviden que todos los temas quedan subidos en nuestras redes y en nuestro canal de YouTube para volver a verlo y volver a escucharlo. Muchas gracias.